Se va a quedar viendo en la cara, el mesero va a decir que no va a pedir nada. Y entonces, ¿para qué fue? ¿Para qué va a un restaurante si no va a pedir? Una vez salí con mi esposa y estábamos en un centro comercial y pedimos algo en una cafetería, pero tenía las mesas cerradas, y nos sentamos en otra silla de otro local, y apenas que nos sentamos llegó una señorita y nos dijo: ay, qué pena, pero tienen que pedir algo para que se puedan quedar aquí, porque la gracia de las sillas es que lleguen y pidan. Pero como no íbamos a pedir nada porque ya habíamos comprado, nos tocó irnos. De eso se trata, el llegar a un lugar en donde hay algo que yo no tengo. En este caso el restaurante, o en el caso de una cafetería, es para pedir. Usted no puede llegar a un restaurante, entrar, sentarse y quedarse ahí viendo la televisión sin pedir. Tiene que pedir, porque si no pide le van a pedir que desaloje. Eso es obligatorio. Entonces es interesante ver que si yo como iglesia llego al trono de la gracia y no pido, la pregunta es: ¿para qué llegué? ¿Para qué voy entonces a la reunión de la iglesia si no voy a pedir el auxilio, no voy a pedir la ayuda, no voy a pedir a alguien que ore por mí, que le pida? Si no voy a hacer eso, ¿para qué voy? Es como ir a un restaurante y pretender quedarme allí viéndole la cara al mesero y no pedir nada. La ventaja de pedir en la presencia del Señor, a diferencia del mesero aquí en Colombia y en la mayoría de los países, es que cuando usted llega a pedir al Señor, ya Él pagó la cuenta. Bendito sea el Señor. Usted no va a tener que pagar nada. Imagínese usted, iglesia, que a usted le tocara pagar dinero para que Dios le oyere, para que Dios le respondiera. Pero al parecer a la gente le gusta eso, y por eso hay muchas iglesias que se dedican a vender milagros, a vender tiempos de oración. Hay que hacer antesala con los ministros, hay que pedirles, hay que darles dinero, hay que darles ofrendas, hay que pactar las palabras que vienen con dinero. Pero resulta que cuando Dios nos sirve a la mesa y nos dice: pidan lo que quieran, compren sin dinero. ¿Qué quieren, hijos míos? ¿Qué necesitan hoy que les resuelva? ¿Qué quieren hoy que les conteste? Y nosotros nos quedamos mudos. Entonces, ¿qué? Es que no necesito. Le estoy diciendo a Dios con mi actitud: no necesito nada. Vine hoy de farándula. Estoy aquí porque me gustó el lugar, me gustó el show, o me gusta aquí compartir el club social de la iglesia. Voy a reunirme hoy en la aplicación Zoom. Voy a ver qué tal se ve, voy a ver cómo se oye. Hoy voy a estar conectado con los hermanos. Pero yo no vine a pedir nada. No me interesa recibir nada de ti, Señor. Iglesia, eso hay que corregirlo. Hay que arrepentirse de eso, porque cuando venimos a Dios, el propósito, lo que el Padre quiere, es que sus hijos le pidan. Y por eso les decía al principio: ¿alguien tiene una petición de oración? Nadie. ¡Qué bendición! Está en cero el chat. No hay una sola petición de oración de nadie en la iglesia. Pues yo sí tengo un poco de peticiones de oración. No las escribo porque no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. No tengo esa capacidad cerebral. Pero sí tengo muchas peticiones de oración. Y el propósito y la intención de reunirnos hoy como iglesia, en una reunión como esta, que es privada. Esto no se está transmitiendo del público. Esto más nadie lo está viendo, solamente los hermanos de la casa. Los hijos de la casa son los únicos. Estamos reunidos aquí con el Padre Celestial, todos como sus hijos, como una misma familia. Si usted no tiene nada que pedir, entonces me preocupa, porque cuando el Señor habló acerca de la oración de petición, Él dijo: si vosotros, siendo malos, les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará del Espíritu Santo a los que se lo pidan? El pedir hace parte de la comunicación que existe de manera natural entre un padre y un hijo, o entre un hijo y un padre. Si hay alguien que sea papá, amoroso y responsable, debe estar de acuerdo conmigo en esto que diré. No hay algo más satisfactorio que oír a un hijo pedirte algo
que quiere o pedirte algo que necesita. No hay algo más especial que un hijo tuyo te diga: papá, me gustaría comerme un helado. Papá, regálame para comprarme un par de zapatos. Papá, necesito esto. No hay algo más placentero, no hay algo más reconfortante que saber que hay alguien que necesita de ti y que tú tienes las fuerzas y tienes la forma para suministrarle lo que ese hijo te está pidiendo. La petición hace parte de la relación natural de un hijo a un padre. Ahora, cuando un hijo no le pide nada al papá, es porque o no lo quiere, o porque el papá es muy malo, o porque el papá nunca le da nada y lo trata mal, o porque sencillamente no tiene confianza con su padre para pedirle. Pero cuando el hijo tiene confianza, cuando el hijo sabe que cuenta con su padre, le pide lo que sea a la hora que sea: dame agua. Y se puede levantar a cogerlo, pero dice: dame agua. Pero ve y cógelo a la nevera. No, pero dámela tú. Dame un pan. A veces cuando Joel me dice: papá, dame un pan, ahí en la nevera. Y entonces se levanta a cogerlo, pero me lo pide. ¿Sí? Quiero esto. Me gustaría unas crispetas. Oye, todos se lo piden a uno. Es una bendición. Uno como padre se siente bien. Se siente bien saber de que necesitan: oh, papá, ya mira, a veces me rompieron una chancleta. Le piden a uno. ¿Por qué? Porque es el hijo en esa relación natural con su padre, le va a pedir todo. Ahora, si Dios es tu Padre Celestial, aquí es la pregunta del millón. Si Dios es tu Padre Celestial, ¿por qué no le pides? ¿Por qué en un momento tan especial como este, en el que hemos venido a orar como iglesia y a interceder como iglesia, no hay una sola petición? Le digo esto para que lo medite y lo piense, y para que siempre que se reúnan como iglesia, ante todo, como dice la escritura en 1 Timoteo, hagan ¿qué? Peticiones. Ante todo hayan peticiones. Luego seguimos con la oración. Porque ¿por qué voy a orar si no voy a pedir nada? Y la oración es algo que viene en consecuencia o a causa de la petición. Si yo tengo algo que pedir, entonces oro también a favor de eso que estoy pidiendo. Oro a Dios, me comunico con Él para que Dios entonces me dé una respuesta. ¿Qué son las oraciones? Las oraciones o la oración, según lo explica la palabra, la Biblia, hay una palabra griega que se escribe proseukomai, puede escribirlo proseukomai o proseuchomai, además va bien con ko, proseukomai. Esta forma de dirigirse a Dios de la oración implica, en el significado de la palabra proseukomai, es la manera de dirigirse a alguien pero de rodillas. Entonces, no estoy diciendo que solamente se debe o se puede orar arrodillado. Estoy diciendo que la palabra que se utiliza, proseukomai, que se traduce como oración, implica dirigirse a una persona pero arrodillado, no de pie. Que llegue hablando así: hola, ¿cómo estás? Mira, necesito. No, la oración implica que hay ¿cómo se dice? Que doblo mis rodillas. No es postrarse, que doblo mis rodillas. Y aparte, supone una invocación. La oración, el significado de la palabra proseukomai es dirigirme a alguien invocándolo y hacerlo de rodillas. Es decir, invocarlo es llamarlo. Lo llamo de rodillas. Eso es lo que significa o lo que implica la palabra proseukomai. Entonces, cuando dicen ante todo se hagan peticiones, oraciones, es invoques a Dios según el contexto y el significado literal de la palabra proseukomai. Invoca a Dios y hazlo de rodillas. Dirígete a Él en esa reverencia, en ese estado, y pídele. Ahora, proseukomai significa invocar a alguien de quien necesito algo, hacerlo de rodillas y solicitarle a esa persona lo que le vengo a pedir. ¿Sí? Tengo que solicitarse.
Eso es lo que significa la palabra griega proseukomai. Esa es la palabra que más se traduce en la Biblia como oración o como orar. Entonces, generalmente siempre hemos utilizado la palabra oración para todo, para la súplica, para la petición, pero son palabras distintas de las cuales tenemos que aprender. Y por eso el apóstol Pablo las diferencia. Dice, haz las peticiones, pero también ora. La oración no es solamente pedir, la oración es invocar el nombre de la persona al que le voy a pedir, solicitarle su favor y hacerlo en una manera reverente, en una manera arrodillada, de rodillas. Así es el significado literal de la palabra proseukomai griega, que se traduce como oración. Entonces, cuando entendemos el significado de esta palabra, nos damos cuenta del por qué siempre definimos la oración como un diálogo. La oración es hablar con Dios. Hablas con Él como hablas con tu amigo. ¿Sí? La diferencia es que lo vas a hacer no como un igual, sino humillado a sus pies. Hablas con Él como con un amigo. Le dices a Él lo que le dirías a un amigo. Lo único que a tu amigo no te le vas a arrodillar, ¿sí? Y a tu amigo tampoco le vas a solicitar con invocación de su nombre un favor. A Dios sí. Entonces a Dios te lo humillas, a Dios lo invocas y a Dios le solicitas el favor. Esto entonces se entiende como un diálogo, como una manera de comunicación de dos vías. Yo le hablo a Él esperando, lógicamente, que Él conteste lo que le estoy, por lo que le estoy orando. Él me va a contestar. Por eso el Señor enseña que cuando me acerco a Dios, es necesario que crea que Él es real, es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hay muchas personas que oran, se ponen a orar, y la oración es una petición o un cúmulo de peticiones, una lista de peticiones de la oración, y pide, Señor, ayúdame en esto, aquello, aquí, así, y de repente, ay, gracias, Señor, porque tú eres bueno, te adoro, te alabo, hacen algo ahí, y terminaron y se fueron, porque se les acabó el tiempo de la oración. Y después vienen y dicen, pastor, lo que pasa es que yo le oro al Señor y Dios no me responde. Y yo le pregunto, ¿y usted esperó que Dios le respondiera? Sí, tengo como 5 años orando por eso. O tengo tantos meses orando a Dios por eso. ¿Usted ha esperado que Dios me... Sí, tengo 3 años esperando. No. Tienes 3 años orando. ¿Cuánto tiempo tienes esperando que Dios te responda? Son dos cosas distintas. Ejemplo. Para colocar un ejemplo. Ahorita que yo estoy compartiendo con ustedes la palabra del Señor, yo tengo un monólogo aquí. Yo no estoy esperando que nadie me diga amén. Yo tengo todos los micrófonos silenciados. ¿Sí? No estoy esperando que nadie interactúe conmigo en medio de la conversación, porque es una conversación de una sola vía. Yo estoy enfocado en darles el mensaje completo. Y resulta que se acabó el mensaje, me despedí, apagué y me fui. ¿Les di tiempo a responder? No. Porque sencillamente me desconecté. La oración entonces debe ser, no eso. La oración debe ser un diálogo. La oración es, de hecho, un diálogo. Donde dos personas interactúan. Entonces, si yo le oro a Dios de esta manera, como un monólogo, y le leo el parlamento, o le digo lo que le voy a decir, y apenas que termino de decirle lo que le voy a decir, me desconecto, sencillamente no esperé que Dios me respondiera. Solamente le di una lista de cosas que necesito y me fui. Y lo más probable, iglesia, es que en el momento que te fuiste, Dios iba a hacer esto. Y no lo dejaste. Te fuiste. Y Él no te respondió. Y de pronto se atrevió a responderte a través de alguien, a través de un vecino, a través de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, o a través de la Biblia. Pero como no estás conectado, como no estás en la sintonía con el Señor, te pierdes la respuesta. Y no entiendes la respuesta de Dios simplemente porque no esperaste a que Dios te contestara